Vale, pues vamos a comenzar este pequeño webinar en el que queremos, este pequeño cursito en colaboración con Intef y Zona Value, con el que queremos hablar del análisis de ratios en fondos de inversión. Para los que lo sepáis o no lo sepáis, mejor dicho, los ratios es una parte fundamental del análisis de los fondos, no la única, pero sí una parte muy importante y sobre todo una de las secciones donde muchos inversores dedican gran parte del tiempo, muchas veces sin saber exactamente qué mirar o el significado de los ratios. Entonces, la idea de este webinar muy introductorio, porque mi idea es tocar por encima los principales y el porqué de sus utilidades, es entender esto, ¿no? Y aquí os he querido poner un pequeño índice. Empezaremos hablando de qué son los ratios, luego hablaremos de ratios iniciales, que son como la base, luego los ratios básicos y los que yo llamo ratios avanzados. Y luego otros ratios que, bueno, son más minoritarios, pero también pueden seros útiles de forma puntual, ¿vale? Hay muchos más de los que vamos a comentar hoy, eso lo quería decir antes de empezar, pero es cierto que quizá con estos ya tenéis, bueno, gran parte de la base hecha, porque luego evidentemente pues siempre hay ratios específicos para cosas concretas, cosas más técnicas y demás, pero bueno, en la vida real con estos tenéis más que suficiente. Y luego una serie de comentarios prácticos, conclusiones y por supuesto preguntas que espero que me hagáis, ¿vale? Así que vamos con ello, ¿no? La idea de todo este vídeo también lo enlazaré luego con un curso sobre ratios que hemos lanzado, esto sería como una especie de introducción, así que bueno, vamos con ello. Lo primero, ¿qué son los ratios de valoración? Cuando hablamos de análisis de fondos, solemos diferenciar lo que es el análisis cualitativo, que es el análisis de los fondos, entender la filosofía, el equipo, etcétera, y luego lo que vendría a ser el análisis cuantitativo. Y dentro de este análisis cuantitativo, que se basa principalmente en el análisis de los números, todos los datos que arroja un fondo, todo el tema más numérico y demás, pues uno de los principales protagonistas son los ratios de valoración, los ratios de los fondos de inversión, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente, ¿qué son los ratios? Son métricas que nos dan información sobre diferentes aspectos de los fondos y, bueno, pues decir que tenemos muchos ratios diferentes que sirven para situaciones diferentes, ¿no? Pero que una cosa que sí que es siempre común es que todos los ratios hay que compararlos. Normalmente la mayoría de los ratios son comparativos. Los hay que siempre nos van a servir para analizar un fondo por sí mismo, pero claro, eso lo podremos comparar contra ese mismo dato de otros productos, ¿no? Entonces, en general, en esencia, todos los ratios son comparativos. Siempre hay que compararlo o contra productos similares, productos que estemos contemplando para invertir, o contra índices bursátiles o cualquier indicador que queramos como comparativa, ¿vale? Entonces, bueno, cada inversor tendrá que darle más peso a unos ratios o a otros, ¿vale? Esto es algo que comentaré bastantes veces a lo largo de este vídeo, porque es una de las cosas que creo que es fundamental, ¿no? Que no es lo mismo un inversor agresivo, no necesita los mismos ratios un inversor agresivo que quiera fondos de bolsa para buscar la máxima rentabilidad que un inversor conservador o más moderado que quiera pues proteger el capital y encontrar una buena relación rentabilidad-riesgo, etcétera, 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 ¿no? Buscaremos ratios diferentes, ¿vale? Y bueno, pues digamos que entender todo esto, incluida la fórmula, es importante, pero uno de mis, algo que yo sí repito siempre y que en todos los cursos que doy lo digo mucho en el tema de los ratios, la fórmula es importante, pero no mucho. ¿Por qué? Porque para la mayoría de los inversores, y si hay aquí alguno que es muy cuantitativo, por favor, que no me esté odiando ahora mismo, esto lo digo porque la mayoría de los inversores no tienen conocimientos estadísticos, no tienen conocimientos matemáticos elevados, simplemente les gusta invertir o quieren invertir. Entonces, por la mayoría de las situaciones, entender mejor cómo son útiles los ratios, sus limitaciones y cómo conectan entre ellos es muchísimo más útil que conocer la fórmula. De hecho, no voy a hablar de que prácticamente ninguna fórmula, las voy a comentar por encima, pero no os voy a poner las fórmulas de los ratios porque no creo que sea del todo relevante. Y también os digo por qué, porque al final, buscando un poco en internet, y podéis encontrar un montón de artículos donde veréis las fórmulas, cómo se calculan, las explicaciones, etcétera. Entonces, creo que aporto más valor explicándoos las utilidades y cómo conectan que las limitaciones, que las fórmulas, perdón. Así que bueno, esto es un poco la introducción previa, ¿vale? Y con esto ya vamos a pasar a ver qué son los ratios y vamos a comenzar por lo que yo llamo los ratios iniciales o, o ratios básicos, no sabría cómo llamarlo. Creo que iniciales es la mejor palabra, ¿vale? Porque son los que parten
O sea, que el resto de fórmulas parten de ellos. ¿A qué me refiero con esto? Que son tres ratios que se utilizan mucho porque todos los demás los tienen dentro. No todos, pero algunos, ¿vale? Entonces, ¿qué ratios tenemos? En este caso tenemos la volatilidad, la correlación y la beta, que probablemente ya os suenen a todos de antes, ¿vale? Entonces, empezamos la volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? La volatilidad probablemente es la métrica más repetida y más usada de toda la industria de los fondos de inversión. Y para el que sepa estadística, la volatilidad no es nada más y nada menos que la desviación típica de la rentabilidad de un fondo, ¿vale? Eso es el concepto estadístico. Entonces, dicho de una forma más básica, ¿qué es la volatilidad? La volatilidad es la fuerza de los movimientos diarios de un fondo, ¿vale? O sea, si un fondo, por ejemplo, se mueve del 0,1 al 0,08, al 0,1, al 0,12, al 0,13, tiene muy poca volatilidad porque son movimientos muy estables. En cambio, un fondo que haga un +1, un -3, un +4, un 0, un -6, hay muchísima más dispersión. Eso es lo que llamamos volatilidad. Entonces, esta volatilidad se asocia a mayor riesgo porque la certidumbre del rendimiento que puedes obtener a corto plazo es menor, porque evidentemente hay un amplio espectro de posibilidades dentro de lo que puede suceder, ¿vale? Entonces, la volatilidad es la principal medida de riesgo. Esto luego lo comentaremos. A mi modo de ver, eh, para el inversor normal, el inversor habitual debe mirar más cosas, pero la volatilidad es el estándar, se considera el estándar del riesgo en los fondos de inversión, ¿vale? Entonces, aquí he querido dejaros caer, ¿no? Que la volatilidad es importante a nivel estadístico porque a través de ella se puede sacar el VAR, que es el Value at Risk, el valor en riesgo traducido rápidamente, y la máxima pérdida esperada con un cierto intervalo de confianza, ¿vale? Aquí ya, pues los que ya sepáis más de estadística, ya lo habréis estudiado. Con la campana de Gauss puedes saber más o menos los niveles de dispersión, si sigue una distribución normal, no, tal. Y puedes ver, pues más o menos, a través de una volatilidad en escenarios de mayor o menor estrés que puede pasar. Que luego, en la vida real puede pasar cualquier cosa, pero bueno. Eh, Así es como funciona. Entonces, asociamos niveles de volatilidad con niveles de riesgo. Normalmente, y esto es así agregado, se considera volatilidades inferiores a 5 como defensivas, de 5 a 10 como moderadas y más de 10 como agresivas, ¿vale? Y aquí pongo un asterisco porque esto depende. O sea, hay gente que te dice que defensivo es 3 o 2, hay gente que te pone muy defensivo y defensivo, entonces, bueno, pero quedaros con el concepto, ¿vale? Más o menos de 5 se puede considerar algo defensivo, más de 10 se considera agresivo, ¿no? Hay gente que lo estira un poco más, o sea, 3 defensivo y 12, 13 agresivo, pero bueno, eso ya depende de con quién lo habléis. Entonces, bueno, volatilidad, uno de los más importantes y de los iniciales, porque, ya como ya veréis, prácticamente todos los ratios lo utilizan. Dudas, que ya veo que hay alguna por aquí. Luego me las ponéis, ¿vale? Al final y las vamos viendo todas. Siguiente dato, que creo que es muy relevante, es la correlación. La correlación es un concepto técnicamente fácil de entender, aunque luego tiene su complejidad. Básicamente, la correlación nos mide la relación que hay entre un fondo y un índice de referencia. Básicamente, cómo de parecidos son. O sea, cuando se mueve uno, ¿cuál es la probabilidad más o menos estadísticamente hablando que el otro tenga un movimiento en la misma dirección? O sea, que si uno sube, otro sube, o si uno baja, uno baja. Así hablando muy rápido, ¿vale? Haciendo un resumen muy rápido. Entonces, nos mide la similitud del comportamiento. Y esto es muy importante para analítica, porque imaginad que tenéis dos fondos que son muy diferentes entre ellos. Esto lo sabréis en base a la correlación. O queréis saber cómo diferente es un fondo en relación al índice de referencia. Esto lo sabéis mediante la correlación. Bueno, aquí más indicadores, pero la correlación es uno de ellos. ¿Queréis saber cuánta diversificación aporta un fondo al añadirlo en vuestra cartera? La correlación. ¿Queréis saber con un nivel de certeza qué similitud habrá entre dos fondos o dos índices? La correlación. Entonces, digamos que es un indicador muy importante y que además altera en cómo analicemos los fondos, porque hay ciertos indicadores que si la correlación es muy alta o muy baja dejan de tener sentido, ¿vale? Luego comentaremos algunos. Sé que voy a ir muy rápido. Es la idea de esto, que tengáis una visión superficial de todo, ¿vale? Ya os comentaré luego un curso que hemos montado para aprender sobre ratios y su análisis de fondos en general, ¿vale? Y luego el tercero de los ratios iniciales es la beta.
¿Por qué la beta? ¿La beta qué es lo que mide? La beta, que mucha gente lo confunde con la correlación, por cierto, mide la sensibilidad de un fondo a los movimientos del índice, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que si un fondo tiene una beta de 1, mayor que 1, significa que ampliará o amplificará los movimientos del mercado. O sea, que si tu mercado sube un 10% y tu fondo tiene una beta de 2, tu fondo subirá un 20%, porque de media amplía o expande los movimientos del mercado. Si tiene una beta inferior a 1, digamos de 0,5, lo reducirá. En este caso, pues un 50%. Si fuera 0,5, por decir una cifra. En este mismo caso, si un índice perdiera un 10% y nuestro fondo tuviera una beta de 0,5, nuestro fondo perdería solo un 5%, o sea, perdería la mitad. ¿Vale? Entonces, básicamente, ¿qué nos dice? Nos dice un poco el riesgo relativo. Nos dice si un producto expande o contrae de media el riesgo de un índice, ¿vale? O varios productos entre sí, etcétera, ¿vale? Entonces, este está muy conectado con la correlación porque normalmente se dice que solo son válidos si la correlación es alta, lógicamente, ¿no? Porque si dos productos se parecen bastante, la beta será más fiable. Si dos productos no se parecen en nada, la beta deja de tener sentido analíticamente hablando, ¿vale? Aquí hay demostraciones estadísticas que si la... En fin, no quiero profundizar en esto, ¿vale? Pero quedaros con que si las betas son bajas, pues yo que sé, o sea, perdón, si las correlaciones son bajas, muchos datos dejan de ser fiables, en este caso como la beta, ¿vale? Aquí pongo un dato que, bueno, una reflexión, que es que a mi modo de ver es uno de los ratios que más engañan, tanto por el efecto de la correlación como por la propia volatilidad de la beta. Para mí, como consejo, y ya quiero empezar a sacar consejitos personales, creo que la beta es uno de los indicadores que menos útiles es para la inmensa mayoría de las situaciones en la vida real para la inmensa mayoría de los inversores. Porque de entrada la beta cambia, o sea, igual que la correlación. Entonces, tiene una beta de 0,8. Bueno, tú has tenido una beta de 0,8, ¿no? Tú puedes tener un fondo que históricamente, y esto en el COVID lo hemos visto, haya caído en el COVID y en la caída del 2022, haya caído un 0,80, una beta de 0,80 y de repente el COVID cayera más. Y de repente la beta subiera. Y dicen, ay, bueno, ya es que es estadística, estas cosas pasan. Luego también porque es difícil de interpretar, porque puede inducir errores. Entonces la beta, a mi modo de ver, a menos de que sea un tema de gestión pasiva o semi-indexada, yo creo que no tiene para la mayoría de la gente mucha cabida en sus carteras. Evidentemente, si eres un inversor defensivo, buscar betas bajas y tal, puede tener sentido, pero muchas veces pues no lo tiene, ¿vale? Aunque luego comentaremos algunas cositas más. Vale, con esto pasamos a lo que son lo que llamamos los ratios básicos, ¿no? Que serían pues ya el paquete de ratios iniciales, los tres que se utilizan para todo lo demás, y luego ya empezamos con ratios que probablemente son los más utilizados o que para mí deben estar en este set de indicadores básicos, ¿vale? Empezamos por el más famoso de largo de todos. Bueno, los dos más famosos, porque los dos son los más famosos. Son el ratio de Sharpe y el alfa, o también llamada alfa de Jensen. El ratio de Sharpe. El Sharpe lo que hace es nos indica cuánta rentabilidad consigue un fondo por unidad de riesgo soportada, entendida como volatilidad. La fórmula básicamente es rentabilidad del fondo menos tasa libre de riesgo partido la volatilidad. Entonces, viendo la fórmula, lo que entiendes es que básicamente te dice por cada unidad de retorno cuánto riesgo estás soportando, ¿vale? Entonces, está muy bien para entender la relación rentabilidad-riesgo y sobre todo como medida comparativa. Y ahora os voy a poner unos ejemplos, ¿vale? Imaginar si tú tienes dos fondos en igualdad de condiciones de rentabilidad o de volatilidad, es fácil escoger uno mejor. Porque claro, en igualdad de condiciones, solo numérico, con la misma volatilidad cogerás el más rentable o con la misma rentabilidad cogerás el menos volátil. Pero ¿qué pasa cuando, cuando está cruzado, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿Una volatilidad de 10 y una rentabilidad de 8 o una rentabilidad de 9 y una volatilidad de 12? Y así, pues 10 fondos diferentes, ¿no? Que tengan rentabilidades y volatilidades diferentes en un rango razonable. Pues este ratio te dice de un vistazo cuáles son los más eficientes en relación rentabilidad-riesgo, ¿vale? Entonces, bueno, por eso es tan famoso. Como consejo, es muy importante ponerlo en relación con la volatilidad del mercado y con otros fondos similares, ¿vale? O sea, no os quedéis, y esto ya lo comentaré luego en consejos generales, con un fondo Sharpe de 1 es bueno o Sharpe de 0,5 es malo. No, porque depende del nivel de volatilidad y depende de muchas cosas, ¿vale?
Y bueno, en fin, también depende de ciertos elementos que veremos más adelante. El alfa, ¿vale? El SARP para mí es muy facilito de entender, ¿vale? Sobre todo muy comparativo, relación rentabilidad-riesgo y ya está. Que por cierto, el SARPE no te dice, un SARPE alto o bajo no te dice si un fondo es más o menos arriesgado, ¿eh? Eso también es un fallo bastante común, que lo sepáis. Alfa o alfa de Jensen, ¿qué mide? Igual que el anterior, el ratio de SARPE es el ratio por excelencia para la relación rentabilidad-riesgo. El alfa es la métrica por excelencia para medir la calidad o lo bueno de la gestión de un fondo, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es mide el rendimiento por encima del índice de referencia ajustándolo por la beta, ¿vale? Esto es un poco más complejo porque lo que hace que básicamente es decirte en función del riesgo mercado que has sufrido, qué rentabilidad has tenido, ¿vale? Imaginaros un fondo que tenga una beta del 1,2. Pues si tienes una beta del 1,2 y has ganado un 10% más solo que el índice, realmente has sido peor. O sea, aunque hayas batido al mercado en rentabilidad, tu generación de alfa ha sido negativa. O el caso contrario, ¿no? También, en el caso de que tú hayas tenido una beta del 1,2 pero hayas ganado un 50% más el índice, tu alfa no es del 50%, ¿vale? De hecho, lo empiezo por el final, lo importante, esto es muy importante, es que hay un error conceptual que la gente piensa que el alfa es lo que ha ganado el fondo menos lo que ha ganado el índice, eso es mentira, eso no es así. Lo que te hace es ajustártelo por la beta, ¿vale? Entonces, bueno, quedaros, porque aquí me había prometido a mí mismo no entrar en números y lo estoy haciendo. El alfa lo que te hace básicamente es ajustar el rendimiento por el riesgo mercado que has soportado, ¿vale? Y te dice de verdad si el gestor ha aportado o ha destruido valor respecto al mercado. Como detalle, insisto, tú puedes haber perdido, o sea, ganado menos que el mercado y haber generado alfa. Y puedes haber ganado más que el mercado y haber destruido alfa, ¿vale? Esto mucha gente no lo sabe. Y es un error muy común a la hora de seleccionar fondos. Entonces, un alfa positivo ya es bueno, ya significa que has conseguido obtener un retorno mejor respecto al mercado. Desde ahí, pues todo el alfa que generes, pues mejor que mejor. Vale. Siguiente. Quiero pasar a otro que es para mucha gente no es relevante, que son los costes. Y los costes son relevantes, ¿vale? En igualdad de condiciones, hay estudios que demuestran que evidentemente si un fondo es malo y cobra mucho, es la fórmula perfecta para perder dinero. Evidentemente, si un fondo es muy bueno, pues las comisiones merecerán la pena. Pero en general es un ratio que tenéis que tener en cuenta, que es el coste medio de los productos, sobre todo a nivel comparativo. Que sepáis que el ratio costes netos lo podéis encontrar en Morningstar, que es, bueno, el resumen, bueno, a veces lo llaman de otra forma, pero bueno, como a veces lo llaman TER, de hecho, o Ongoing Charts también lo llaman, pero bueno, básicamente costes netos. Entonces, que sepáis que hay diferencias entre estos tres nombres que os he dado, pero al final el concepto ¿cuál es? Que los costes van más allá de la comisión de gestión y la comisión de éxito. Y bueno, hay depositaría y tal. Hay otros costes que van asociados al fondo muchas veces, que son pequeñitos, pero también están ahí, ¿no? Como los costes de rotar la cartera, de compra-venta, etcétera. Entonces, bueno, está bien que sepáis que hay que mirar los costes, el ratio de costes netos, y que cuando tengáis dudas, pues es una buena forma de decidir. Los costes netos son una buena forma de decir, mira, pues ante la duda, pues cojo el que es un poquito más barato, porque a la larga, pues parece que no, pero en igualdad de condiciones, ¿eh? Aquí también consejo personal, no os obsesionéis con esto, porque los fondos, muchas veces los fondos baratos también son baratos por algo. No, no hablemos de indexación, sino hablamos de fondos activos que son más baratos. Y los fondos que son bastante caros es porque se lo pueden permitir. Y el que se puede permitir ser más caro que los demás es porque ha sido más rentable o tiene un proceso mejor que los demás, ¿vale? Esto también es importante que lo tengáis claro. Lo digo porque muchas veces he visto inversores, no, es que este fondo cobra un 0,05 más que el otro, lo prefiero el otro. Bueno, pues por esa cantidad de dinero, macho, pues no te merece la pena, pero bueno. Dicho esto, ya depende de cada uno de vosotros. El siguiente indicador es uno de mis, creo de mis grandes aportaciones cuando hablo de ratios, que es el máximo drawdown, que básicamente es la máxima caída de un fondo, ¿vale? Es un ratio que es conocido, pero que yo le doy mucha importancia y os quiero explicar el porqué. Y de hecho lo pongo dentro de mi set de ratios básicos
que deben de estar ahí siempre, ¿vale? Y es porque para mí es una mejor medida de riesgo que la volatilidad. Básicamente el máximo drawdown, ¿qué hace? Te mide desde el máximo de cotización de un fondo hasta el mínimo cuál es la caída, ¿vale? Y lo que te hace es, pues te va sacando las diferentes caídas, ¿no? Pues tú puedes saber, pues que en la historia ha caído tanto, tanto y tanto, ¿vale? ¿Y por qué digo que es mejor, ¿vale? Si ahora os digo que tenéis una volatilidad de 10, una volatilidad de 14, una volatilidad de 6, ¿qué significa eso? Sabréis decir que 6 es menos que 10 y 10 es menos que 14. Y diréis, vale, pues es más o menos arriesgado uno que otro. Ya, pero ¿cuánto? ¿Qué significa? O sea, ¿cuánto puedes perder? Aunque esto se puede sacar, se puede aproximar, mejor dicho, en la vida real la gente no asocia una volatilidad de 12 a una caída. No lo hace. No es tangible, ¿vale? En cambio, el máximo drawdown es mucho más fácil de ver. Y ahora os pongo un ejemplo. Imaginad que os digo un fondo que tiene una volatilidad de ahora mismo de 13. Vale. Una volatilidad de 13 ahora. Perfecto. Y ahora os digo que ese fondo ha llegado a caer un 46%. Seguro que ahí ya he dicho, vale, hostia, un 46, he llegado a perder casi la mitad de mi dinero en algún momento. Ahí ya tu cerebro ha conectado el riesgo, ¿vale? O te digo que hay un fondo que nunca en sus 30 años de historia ha caído más de un 5%. Y dices, joder, en 30 años, con la que ha caído todo lo que ha habido en 30 años, tal, son un 5% de caída como máximo, de máximos a mínimos. Es mucho más tangible, ¿vale? Mucho más palpable. Entonces, a mí me gusta siempre incidir en el máximo drawdown. Porque la volatilidad es engañosa, aparte de que es bastante cambiante. Como efecto del máximo drawdown, la máxima caída, si el fondo no tiene suficiente histórico, pues no vale. Imaginar bueno, ahora ha habido suerte, entre comillas, porque hemos tenido tanto el COVID como la caída del 2022. Entonces, todos los fondos que hay ahora lo tienen dentro del histórico, ¿no? Dos caídas gordas. Pero, por ejemplo, hasta el 2019 había muchos fondos que no había habido ninguna super caída desde el 2008. Desde el 2009 hasta el 2019, ha habido caídas, pero no hubo en ningún momento una super caída, ¿vale? Entonces, bueno, quedaros con este concepto. Entonces, el máximo drawdown es relevante. Cuando os pase esto, lo que os recomiendo es mirar fondos similares o lo que pasó pues, si es de bolsa europea, en la bolsa europea, porque al final hará algo parecido. Perdón. ¿Vale? Pues con eso hacemos un poco de repaso. Volatilidad, medida de riesgo por excelencia. Correlación, que es la relación contra el índice. Beta, la sensibilidad contra el índice. Sharpe, relación rentabilidad-riesgo. Alfa, capacidad de generar rendimientos o valor, mejor dicho, respecto al índice. Costes y máxima caída. Vamos con 3 ratios avanzados que son un poco más técnicos, incluso difíciles de conseguir, por eso no suelo incidir mucho en ellos, porque en el fondo, y esto es algo que me da mucha rabia, la mayoría de vosotros, pues los ratios que encontréis se acabarán en Morningstar, la mayoría de vosotros. Y ninguno de estos tres está en Morningstar. Entonces, claro, en la vida real no los podréis encontrar. Y calcularlo vosotros mismos, pues también para la mayoría es algo que no vais a hacer, ¿vale? Entonces, bueno, vamos con ello. Los quiero contar porque los podéis encontrar en las fichas, presentaciones de los fondos, podéis escuchar a un gestor que lo dice, lo podéis llegar a calcular vosotros. Entonces, es interesante saberlos, ¿vale? Tracking Error y Active Share, que son dos indicadores que miden algo parecido, al igual que la correlación, pero de forma diferente, y luego el ratio de información. El Tracking Error, ¿qué significa? El Tracking Error es un ratio que lo que hace es te mide la volatilidad de la diferencia de los rendimientos de un fondo y el índice. Esto, que es tan complicado de entender, la volatilidad de la diferencia del rendimiento de un fondo con el índice, básicamente es algo tan simple como que imaginar un fondo que tiene un tracking error de 5, ¿vale? Y un índice da un rendimiento medio del 10, o ha dado un 10. Podemos afirmar o podemos extrapolar o podemos, bueno, partir de la base que el fondo se moverá un 5% por encima o un 5% por debajo del rendimiento del índice. Por tanto, el fondo en cuestión se comportará entre un más 5 y un más 15. Es algo tan simple como esto. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Te dice de media cuánto se dispersa. Te dice
cuál es el rango diferencial en el que se suele mover un fondo respecto a un índice. Entonces, entonces podéis pensar, coño, eso no es lo que nos dice la beta. La beta no nos dice lo que tiene que hacer. Ya, esto lo que hace es te da un rango, ¿vale? Porque la beta te dice, de media se comporta tanto, ya bueno, pero ¿y cuál es la dispersión? O sea, porque no va a ser siempre ese comportamiento, ¿no? Va a haber cierta dispersión. Pues esto te dice la dispersión, ¿vale? Entonces, un tracking error muy bajito significa que te vas a mover poco respecto a lo que hace el mercado, al alza o a la baja, y un tracking error alto te dice que te puedes mover mucho. Entonces, claro, si buscas gestión activa, en teoría deberías buscar tracking error altos, ¿vale? Luego tenemos el Active Share, que lo que te dice es cómo de diferente es la cartera respecto a un índice de referencia. Entonces, si lo pensáis, os mide lo mismo que el tracking error, pero por otra vía. Porque al final, tanto la correlación como el tracking error como el Active Share te dicen cómo de diferente es un producto al índice. Uno te dice la similitud, otro te dice la dispersión del rendimiento y este último, el Active Share, te dice cómo diferente es la cartera. Que si lo pensáis, va a haber bastante relación. Entonces, por ejemplo, yo he visto productos con Active Shares del 95-98%. Eso significa que el 95, 90, o del 95 o el 98% de la cartera es diferente. O sea, diferentes acciones, diferentes índices, diferentes pesos, todo diferente, ¿vale? Entonces, claro, si os digo que hay un fondo que tiene un Active Share del 90, dices, coño, prácticamente toda la cartera es diferente al índice. Estoy pagando para alguien que está haciendo las cosas como Dios manda. O sea, que está haciendo cosas diferentes. Si os digo que hay un Active Share de 30, significa que básicamente el índice, o sea que el fondo es muy parecido al índice, ¿vale? Entonces, bueno, quedaros con esto. Luego, no quiero insistir mucho porque creo que el concepto se entiende fácil. Y luego hay otro ratio, que es el ratio de información, que este se considera el ratio, a nivel profesional, se considera el mejor. O sea, se considera el mejor ratio para valorar lo bueno o lo malo que es el gestor de un fondo, ¿vale? ¿Y qué mide este ratio? ¿Vale? Lo que hace es te pone en relación la rentabilidad del fondo con la del índice y te la ajusta al tracking error, ¿vale? Y por eso también nos explica el tracking error. Entonces, para mí y para mucha gente es la mejor medida porque lo que hace es te dice qué cantidad de la desviación generada por el tracking error se convierte en rentabilidad. Esto se entiende mejor con el ejemplo de abajo, ¿vale? Imaginad que un fondo tiene un tracking error de 5. Históricamente, ¿vale? Vamos a hablar en ciclos históricos. Y de media su índice ha dado un 10% de rentabilidad. Y el fondo ha obtenido de media un 15% de rentabilidad. El ratio de información sería 15 menos 10 partido 5, 1, que por cierto 1 es la perfección. En teoría un ratio de información de 1 es lo perfecto. Más no se puede obtener matemáticamente, aunque sí que se puede obtener. Y 1 es la clave, ¿vale? O sea, 0, algo ya está bien. O sea, todo lo que sea positivo es bueno. Entonces, ¿por qué es perfecto? O sea, ¿por qué te dice que el gestor es muy bueno? Porque te está diciendo que toda la desviación que podría llegar a generar te la está convirtiendo en rentabilidad, ¿vale? Lo que no queremos es un gestor que se desvíe del índice, o sea, que haga cosas diferentes y que esas cosas diferentes le lleven a generar pérdidas, ¿sabes? Queremos alguien que todo el alfa, que toda la dispersión respecto al índice te la convierta en rendimiento positivo. Entonces, de ahí que este ratio se considere como la excelencia, ¿vale? Aquí, bueno, ya os digo que hay muchas problemas. Ahí, evidentemente, el ratio es imposible que de forma sostenida sea 1. Siempre hay veces que el indicador, tengo por aquí un mosquito, que el indicador tenga periodos buenos o periodos malos. Evidentemente, si tienes un periodo donde lo haces peor que el índice, pues te va a salir malo el ratio de información. Y no por eso el fondo es malo, ¿eh? Pero bueno, quedaros con que este se considera uno de los, a largo plazo, tener datos positivos de 0,5, 0,4, 0,6 ya está muy, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. O sea, todo lo que sea más de 0, bueno, todo lo que sea positivo es bueno en este ratio. Evidentemente, con tener 1 o 0,8 de forma sostenida es imposible, ¿vale? O sea, es matemáticamente imposible. ¿Vale? Entonces, bueno, estos son los ratios avanzados. Estos son un poquito más difíciles de encontrar, ¿vale? Insisto, los dos primeros relacionados a ver cómo diferente es la cartera de un fondo de índice y el tercero, la calidad de la gestión. Ahora vamos a ver otros ratios, ¿vale? Otros ratios que son pues facilitos de ver, bueno, sobre todo los tres primeros,
y que creo que son bastante complementarios en muchos momentos del análisis, ¿vale? O sea que según lo que busquéis pueden seros muy útiles y son ratios que son facilitos, sobre todo los tres primeros. Eh, Uno que parece bastante, pues, bastante fácil, la verdad, es la cantidad de meses o años negativo. Ya veis vosotros que qué tontería, ¿no? O sea, qué ratio más fácil, ¿no? Analizar qué cantidad de meses o de años tiene en negativo un fondo de inversión. ¿Y por qué es esto? Porque es muy interesante para valorar a los fondos de inversión defensivos, ¿vale? Imaginar que os digo un fondo que el 80% de los meses los tiene en positivo y que no tiene a 6 meses ningún ciclo de pérdidas. Nunca en su historia. Os digo un fondo, ya más de renta variable, porque si eres un renta variable es imposible ese dato, que tenga el 65% de años en positivo, pero que a ciclos de 3 años le suba el 90 y a ciclos de 5 años siempre esté en positivo. Pues, hombre, habrá muchos inversores que les dé mucha tranquilidad saber que lo normal es ganar dinero o perder poco. De hecho, mucha gente relaciona cantidad de meses, años en negativo o positivo con lo que puedes llegar a perder por año, ¿no? Haces ahí una relación matemática y dices, joder, pierdo uno de cada 6 años, uno de cada 3 años, y cuando pierdo solo pierdo tanto, y cuando gano, gano tanto, y te haces esto ahí una idea, ¿vale? Pues bueno, es interesante, ¿no? Y es fácil de ver. Además, viendo unas gráficas o viendo la evolución trimestral, anual, lo puedes calcular fácilmente, ¿vale? Luego, percentil de su categoría. Este Morningstar lo veis, cuando veis el gráfico base, veis que desde debajo de la rentabilidad del índice y de la categoría te lo pone. Y está bien para ver la consistencia. Imaginar un fondo que siempre está entre los 10 mejores, 20 mejores, 50 mejores, 30 mejores, ¿no? Todos los años. Pues eso significa consistencia. En cambio, hay fondos que tienen estrategias muy agresivas que igual un año son el mejor, otros son el peor, etcétera. Entonces, esto para inversores moderados es interesante. Mucha gente que prefiere estabilidad frente a ser el mejor, ¿vale? Esto depende, pues depende de lo que busquemos cada uno de nosotros. Pero es un dato que es fácil de ver, lo tenéis ahí y pues hay fondos que de forma sostenida siempre son los mejores y hay fondos que de forma sostenida siempre son los peores. Entonces, a ver, no digo que sea una métrica para usar en exclusiva, pero que es una buena métrica para utilizar, ¿vale? Luego, otro dato que me gusta ver es el capture ratio, aquí lo llaman de bastantes formas, como también está el upside y downside capture. Y básicamente lo que te dice es qué porcentaje de subida y de bajada, y siendo el capture ratio la mezcla de los dos, capta un fondo, ¿vale? Entonces, esto es útil para saber cómo nos comportamos en cada escenario. Os pongo un ejemplo. Imaginad que tenéis un fondo que cuando sube la bolsa tiene un capture ratio, un upside capture, perdón, del 92%. O sea que si la bolsa sube un 10, de media ellos suben un 92% de lo que ha subido la bolsa, o sea, 9,2. Y dices, bueno, nos hemos quedado por detrás, joder, pues un fondo que cuando sube la bolsa se queda por detrás, dirás, ¿para qué? Ya te digo que cuando cae la bolsa cae el 40%. O sea que si la bolsa cae un 20, ellos caen pues un 40, un 50, un 60% menos. Y dices, vale, claro, cuando sube, subo un poquito menos lo mismo, pero cuando cae, caigo a la mitad. Y ahí se te enciende, dices, coño, esto tiene sentido. Entonces hay muchos fondos que de hecho te demuestran las entidades que lo que hacen es batir al mercado cayendo mucho menos cuando la bolsa cae. Entonces, joder, eso hay muchos inversores para que eso es el santo grial. Este ratio. Hay gente que descubre este ratio y dicen top 1 de mis ratios. Cuando cae la bolsa, ¿qué pasa? Cuando sube la bolsa, ¿qué pasa? De media con mis fondos. Fundamental. Pues bueno, yo creo que es bastante útil, ¿vale? Yo creo que es bastante útil. Si no lo encontráis porque no os lo den las gestoras, lo podéis, bueno, intentar sacar analizando los momentos de estrés, ¿no? Pues, por ejemplo, si veis 2, 3 años buenos, pues ver cuánto ha subido una cosa y la otra, y cuando venga el típico año, 6 meses de caídas, lo sacáis, ¿vale? Pero bueno, aquí lo suyo es que la gestora o la entidad o os hacéis analítica vosotros del resultado del fondo, pues lo veáis con profundidad, ¿vale? Y luego el último, y ya avanzamos porque quiero hacer un poquito de preguntas y que sea esto un poquito más interactivo, es Sortino, ¿vale? Sortino, los que vengáis del trading y tal, es uno de los favoritos de muchos traders, mucha gente que hace temas más de gestión de riesgos y demás, porque básicamente es el SARPE, pero utilizando en vez de volatilidad, la volatilidad solo en los días negativos, ¿no? Porque el razonamiento es, ¿qué más me da la volatilidad cuando sube la bolsa, ¿no?
sea, ¿qué más me da una volatilidad grande? O sea, ¿qué más me da que mi fondo gane a veces un 2 o a veces un 8? ¿No? Lo que quiero saber es cuántas veces pierdo un 2 o pierdo un 8. O sea, esa volatilidad. Entonces, digamos que Sortino lo que hace es te ajusta el Sharpe, o sea, te cambia el ratio y lo que hace es te lo mide eh, la rentabilidad obtenida, pero teniendo en relación la volatilidad de momentos negativos, ¿vale? No lo suelo decir, aunque es verdad que es interesante, porque en la vida real este dato muchas gestoras no te la dan, es difícil de obtener y también es difícil de interpretar, ¿vale? Porque bueno, tienes que entender muy bien cómo funcionan los fondos para que no te la cuelen. Porque este es el típico ratio, y esto como experiencia personal os lo digo, esto pasa mucho en los ratios, que cuando una gestora te lo saca es porque sale muy bien en la foto. Y eso no significa necesariamente que sea algo bueno para el fondo. Simplemente que ellos saben que quedan bien en la foto porque por ese ciclo de mercado les ha favorecido lo que sea y ellos pues te la cuelan con eso, ¿vale? Entonces, bueno. Aunque os lo quería decir porque a nivel gestión de carteras, a nivel gente que hace trading y tal, hay mucha gente que lo utiliza como una de las métricas importantes dentro de los ratios, ¿vale? Ahora, sé que ha sido esto muy rápido, muy breve y intenso. Entonces, os quería decir que y esto es una de las razones del webinar, colaboración con Intefi, hemos lanzado, para todos los que queréis profundizar en análisis de fondos, que si estáis aquí es porque queréis, un curso completo en colaboración con Intefi sobre fondos de inversión en España, que he planificado y dado y, bueno, y impartido, mejor dicho, íntegramente yo. Entonces son 40 pedazos de horas, 40 horas, son muchas horas de vídeo, unos 130 vídeos, creo que era 135, creo que eran, no recuerdo exactamente, en el que he tratado de explicar todo lo necesario para invertir en fondos con éxito, ¿vale? Y el programa se compone de estos 5 módulos, que es, bueno, en resumen general de todos los elementos básicos de los fondos de inversión, para que sepáis todo, que a mí me sorprendía que con la cantidad de gente que no sabía elementos básicos, que parecen básicos, pero luego la gente invierte y no se da cuenta de cosas técnicas de los fondos, tipos de activos y tipos de fondos en los que podemos invertir, características, cómo funcionan, etcétera. Luego el módulo 3, que es el módulo principal, que es cómo analizar un fondo, es análisis cuantitativo y análisis cualitativo, las dos cosas. También temas de análisis de cartera y demás, pero bueno, este es el módulo más largo de todos, con diferencia. Luego el cuarto, que es Asset Allocation, que es la distribución de activos con fondos, que evidentemente no podemos obviarlo dentro del proceso de inversión en fondos. De hecho, para mí, la gente que solo se centra en analizar fondos y se olvida de la Asset Allocation no pueden ser un buen inversor nunca. Por eso era vital meterlo en el curso. Y luego, tema de inversión factorial e inversión Smart Beta, ¿vale? Como es algo que es interesante, os he traído aquí tenéis aquí el enlace, por cierto, en TEFI Energy Fondos. Y aquí, bueno, os quería enseñar, pues bueno, en qué consistía el programa y tal. Aquí tenéis la web donde veis la información. Creo que si pedís aquí información podéis ver una clase gratis. Aquí veis un poco la metodología y demás. Y bueno, veis que son 40 horas durante 12 meses. Este es el precio actual que tiene este descuento. Esto todo lo hace Intefi. Aquí me tenéis a mí. Y bueno, aquí está, bueno, os quería enseñar esto porque todo esto lo podéis ver. Os quería enseñar esto, aparte de los objetivos y demás, para mí lo importante es el programa, ¿vale? Para que veáis el nivel de profundidad, aquí os he puesto los 5 módulos y aquí todo el programa con todos los vídeos que hay, ¿no? Pues ventajas de los fondos, clases, gestión activa, pasiva, diferentes entre activos, que es la renta, fondos de renta variable, renta fija, inmobiliario, materias primas, cuantitativos, una por uno todas las clases explicadas. Módulo 3, que aquí ya es lo que hemos comentado hoy, cuantitativo y cualitativo, pues como veis aquí en el cualitativo explico todo y luego aquí vamos al cuantitativo, ¿no? Pues, a ver, ¿dónde está el cuantitativo? Perdón, es que hay tanto vídeo. Pues aquí, rentabilidades, análisis cuantitativo, volatilidad, drawdown, varios vídeos con el upside, downside capture, la beta, varios vídeos, correlación, Sharpe, varios vídeos. Todo esto, pues veis, son un montón de vídeos donde, pues vídeos de 20 minutos, 15 minutos, donde explico con todo lujo de detalles, todos los ratios que aportan y demás. También, pues, ejemplos analizando fondos específicos y, bueno, asset allocation y demás, ¿no? Pues un cursito muy completo, la verdad. He intentado hacer todo lo posible para que os parezca un curso completo y volcar pues todo lo que he aprendido estos años de fondos de inversión y con la experiencia profesional, sobre todo una parte importante que quiero incidir, que quiero incidir
es que está cargado de experiencias personales y profesionales. O sea, está cargadísimo de esto en la vida real es así, esto en la práctica es así, esto a la hora de invertir es así. Porque muchas veces, una cosa que he odiado siempre yo, y esto ya es un poco conversación de barra de bar, pero es siempre odio al típico profesor académico que se ha leído las 10 definiciones, se las ha aprendido de memoria y te las explica. O sea, eso no vale para nada. Entonces, la gracia de este curso es pues que desde mi experiencia como gestor de fondos, gestor de carteras, asesor y demás, y todo lo que ya he escrito y explicado durante todos mis años como profesor, pues bueno, tenemos ese mix interesante, ¿no? Entre conocer toda la teoría y luego la implicación práctica de todo. Entonces, bueno, quería aprovechar para comentarlo porque, bueno, también esto es un cursito en colaboración con Intefi, así que, bueno, desde su equipo seguro que si tenéis dudas o os interesa os pueden explicar más. Vale, comentarios prácticos, ¿vale? Que creo que os pueden ser útiles para sobre el tema de los ratios. Primero, hay estudios, me gustan mucho los papers y demás, de hecho en el curso comento un montón, que vinculan un alto tracking error y o, tanto una I como una O, ActiveShare, con un rendimiento por encima del índice, ¿vale? Por tanto, si lo pensamos estadísticamente hablando, buscar tracking error altos o ActiveShare altos nos hace que sea más probable encontrar a los gestores buenos. Esto se debe porque básicamente por la vía negativa, porque eliminas a los malos. Porque evidentemente los gestores muy malos intentan muchas veces no tener un tracking error, no diferenciarse mucho y te cobran muchas comisiones. Entonces, bueno, digamos que solo con esto ya eliminas gran parte de los gestores que no aportan valor y, bueno, digamos que facilita la tarea de encontrar a los mejores, ¿vale? Por tanto, una combinación interesante que yo ya vi en su día, de hecho esto es de mi tesis de final de grado, perdón, de máster, un alto tracking error o ActiveShare junto con un ratio de información próximo a 1, digamos positivo. Voy a encender la luz porque creo que problemas de esto. Perdón, con eso ya tenemos unas probabilidades muy altas de encontrar a los buenos gestores, ¿vale? O sea, bastante altas, lo tienes bastante de favor. También si inviertes en fondos de small caps o con perfil factorial. Eso ya es un poco más complejo, pero también está ahí. Luego, de verdad, cada perfil de riesgo debe priorizar unos ratios. O sea, fundamental, ¿eh? No los aprendéis de memoria, sino aprender a utilizarlos. Fliparíais la cantidad de gente que me ha llegado. No, no, es que no puedo tener un fondo que tenga un alfa de... ¿Qué más te da el alfa si lo que buscas es la relación rentabilidad-riesgo? O sea, o no, es que este fondo tiene un máximo drawdown. O sea, me pasó con un inversor que decía ser agresivo. Que ya solo fondos de renta variable. No, máximo drawdown de más de 25 para mí eso es la ruina. ¿Qué dices? Si invirtiendo en bolsa es normal. O sea, vas a tener en algún momento eso. Entonces, hay veces que hay gente que está disociando lo que necesita con ratios que alguna vez los ha escuchado y ha dicho que cree que es para él, ¿vale? Entonces, quedaros con esto, ¿vale? Cada perfil de riesgo, esto lo profundizo mucho en el cursito, comento cada ratio para quién puede ser útil, pero consejo, no os los aprendéis de memoria, aprende a utilizarlos, ¿vale? Luego insisto, porque creo que es muy importante, el máximo drawdown es muy útil, de verdad, muy útil. Os sorprendería qué cantidad de gente me he encontrado, cuántos me he encontrado, que personas que invertían mirando volatilidades y luego su fondo cayó un 20 y se sorprendía. Decía, coño, mi fondo era defensivo, tiene una volatilidad de, ya, pero es una volatilidad de 10, significa que puedes llegar a caer un 25, un 30 fácilmente, un 30 ya quizá no, pero un 20, un 25 fácilmente. Pero claro, eso si no tienes experiencia profesional no lo sabes, ¿no? Entonces, bueno, el máximo drawdown os ayudará a prevenir muchos errores. Muchos, porque, y de hecho esto es súper normal. Típico fondo que a 10 años ves ahí una gráfica que sube, tal, todo el rollo. Nadie piensa que su fondo va a caer. Y todos los fondos tienen caídas dentro del año, todos los fondos. Entonces, bueno, es importantísimo que tengáis esto claro, ¿vale? Luego, esto es algo que yo siempre lo digo mucho, yo soy, y lo reconozco, más cualitativo que cuantitativo, bastante más. Pero mi consejo es que no obsesionéis con los ratios, ¿vale? O sea, pueden cambiar rápidamente y esto os llevará a errores constantes. ¿Por qué?
Imaginaros que ahora tenéis un fondo que tiene un alfa de 1,2, una máxima caída de un menos 10 y una volatilidad de 8. Y ahora de repente viene un golpe en el mercado, el fondo se clava un menos 20, ha superado el máximo nivel de volatilidad, de máximo nivel de caída que nunca había tenido. La volatilidad se ha disparado, seguramente, se habrá doblado probablemente. Y el alfa habrá caído porque en vez de obtener retornos positivos, ha tenido pérdidas. Entonces el alfa te sale a la fuerza negativo. A la fuerza, no necesariamente, pero es bastante probable, si lo ha hecho peor que el mercado, mejor dicho, te sale un alfa negativo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ahora el fondo es malo? De un mes a otro. El fondo era el mejor del mundo y ahora es el peor. Eso no puede ser, ¿vale? O sea, no puedes. Nada que te haga pensar que un fondo es bueno o malo en un mal semestre, un mal mes, un mal tal, puede ser un buen indicador, ¿vale? Porque eso no funciona así, ¿vale? Entonces, darle importancia, porque a nivel comparativo es importante, pero no os obsesionéis con ello, ¿vale? Luego, otro consejo práctico es que no fijéis ratios máximos y mínimos, ¿vale? Esto es algo que yo en redes sociales lo veo un montón, pero un montón, y es terriblemente malo, ¿vale? O sea, por ejemplo, no compro fondos, y lo hemos comentado un poquito antes, ¿eh? Con Sarpes, perdón, eso lo he puesto al revés, ¿vale? Perdón, no tener solo fondos, ¿vale? O sea, hay gente, por ejemplo, que solo compra fondos y tienen un Sarpe mayor que uno. Y te dicen, y cualquier fondo que tenga menos es malo. Pues eso es absurdo, porque el ratio de Sharpe depende del nivel de volatilidad que tenga el mercado. Si el mercado tiene una volatilidad elevada, si el mercado tiene una volatilidad actualmente se ha disparado, pues los fondos probablemente sean menos rentables y más volátiles. Entonces el Sharpe baja. Esto está demostradísimo. Hay periodos de volatilidades mayores o menores, lo que impacta en los Sharpes. Lo mismo con los tipos de activo. Igual puede haber fondos de renta fija que sí puedan tener Sharpes sostenidos. Bueno, ahora no, pero sí que esto pasaba antes. Mayores que uno, pero no había fondos de renta variable según el contexto de mercado con Sharpes mayores de uno, o muy poquitos, porque depende del contexto, ¿vale? Entonces, todos los fondos, por muy buenos que sean, incluso todos los tipos de activo, van a tener ratios, o sea, momentos donde sus ratios a 1 o 3 años no sean buenos. Y no por ello son malas inversiones, ¿vale? Porque los ratios dependen de lo que pase en el mercado. Y yo os insisto, ¿eh? O sea, un fondo que tenga un mal año, como todos los indicadores son a 3 años normalmente, ya se te hunden todos los indicadores. Entonces, como la gente mira los ratios y encima los mira a 3 años, pues. Y esto es un gran error, ¿eh? Os sorprendería la cantidad de gente que he conocido que tenía única y exclusivamente, o ha descartado, mejor dicho, muchos fondos por no tener un ratio de tal cantidad. O sea, no tener un alfa de tanto y tal. Y muchas veces eso es absurdo. Ya lo que digo yo, ¿no? O sea, este es un ejemplo que creo que se os tiene que quedar grabados. Warren Buffett. Si Warren Buffett tuviera un ratio de Sharpe menor de uno, o sea, imaginad que Berkshire Hathaway fuera un fondo de inversión y sacáramos sus ratios. Si tuviera un alfa, un Sharpe menor de tanto, de lo que fuera, a 3 años, diríais que es mal gestor. Es absurdo. Es absurdo, es completamente absurdo, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Pues esto, por lo que sea, a la gente se le olvida cuando invierte en fondos. O sea, ¿vale? Todas las estrategias tienen malos periodos, eso es normal. Pero no podemos afirmar que es un mal fondo, ¿vale? Entonces, entender el fondo y el mercado en el que invierte es más importante que filtrar los fondos por sus ratios, ¿vale? Quedaros con esto. Porque para mí esto es fundamental. Conclusiones, ¿vale? Antes de acabar. Para que sirva también a modo de resumen. Cada ratio tiene una utilidad y hay un momento que tiene sentido utilizar unos u otros. Yo hay ratios que no uso nunca y hay ratios que de repente, de forma puntual, los necesito. Según el perfil que seáis o que busquéis, deberás fijarte en unos ratios o ignorar ciertos ratios para que no te confundan. Perdón. En general, los ratios que te ayudan a comprender el riesgo son los más útiles para la mayoría. Aquí hay diversidad de opiniones, pero en mi experiencia, al final el alfa, la gente mira que seas más rentable. Entonces, los ratios que se centran en la rentabilidad no son tan importantes porque es más fácil de ver, ¿no? En cambio, los ratios que te indican el riesgo, en mi experiencia profesional, son los más útiles para la mayoría, para la inmensa mayoría, ¿vale? Pero bueno, esto ya depende de cada uno. Luego, en general, hay vida más allá del SARP y del alfa. Me río porque es que es así, es que hay muchos inversores que solo miran el SARP, miran el alfa y ahí se acaba su universo de inversión, ¿vale? Y esto no puede ser así. Recordad, los datos no son
estáticos, tenerlos siempre en cuenta. O sea, que hoy un fondo tenga un SARP de tanto, un alfa de tanto, una máxima caída de tanto, una volatilidad de tanto, no significa que en el futuro vaya a ser la misma. No lo significa, puede cambiar. Es algo que hay mucha gente que no acepta. No, es que este fondo nunca ha caído más de tanto. Bueno, eso pasó y en el curso insisto mucho con el ejemplo de la renta fija. El análisis cualitativo te podía decir que cosas que no habían pasado nunca en la renta fija podían pasar. El análisis cuantitativo te decía que la volatilidad, que el riesgo era tanto, pues no. Luego llegaron las caídas y se batieron récords de caídas en muchísimos fondos, ¿vale? Entonces, bueno, por todo esto quiero deciros que tenéis que dar una importancia relativa. Lo importante para mí es conocer el fondo de inversión de verdad, ¿vale? Y bueno, esto es un poco lo que yo os quería contar. Gracias por la atención. Sé que como siempre, lo digo en todos los webinars, sé que voy a poner esto de fondo para que le peguéis un vistazo. Lo dejo aquí. Vamos a las preguntas. Sé que lo digo siempre, sé que soy muy pesado con el tema. Siempre lo digo que hay que ser más cualitativo, pero creo que es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Vale, vamos un poco con las preguntas. Vamos allá. Nos decían, si tuvieras que decir cuáles son los tres principales ratios, bueno, los principales ratios para mí, máxima caída, como he dicho, no lo puedo quitar. El ratio de SARPE creo que también es importantísimo para la relación rentabilidad-riesgo. Y para daros algo diferente, porque al final la rentabilidad y demás, creo que siempre la podemos ver. Creo que el upside, downside capture, el que os he dicho de ver cuándo sube y cuándo baja, creo que es muy, muy, muy importante, ¿vale? Luego, esto solo para fondos en España, también se puede hacer si invertimos en el extranjero, gracias. A ver, una cosa que tenéis que tener en cuenta es que el conocimiento es internacional, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque evidentemente esto aplica a ya no se aplica a los fondos. O sea, tú puedes aplicar el concepto del ratio de SARPE, el alfa, a un análisis de ETFs o de planes de pensiones o a carteras gestionadas. O sea, el análisis de cómo valorar que un producto es bueno o malo, un producto de inversión es común. De hecho, como he comentado en algún momento, no sé si lo has visto, hay gente que utiliza para estrategias de trading, utiliza también el sortino y algunos ratios, ¿vale? Entonces, no tienes que quedarte con que el ratio de SARPE o el alfa se aplica a los fondos. Hay gente que los utiliza para ETFs, fondos indexados, cualquier tipo de estrategia, ¿vale? Entonces se utiliza básicamente para todo. Entonces, con eso que lo tengas en cuenta porque creo que es algo bastante, una duda bastante común, porque es verdad que muchas veces, pues, hablamos muchas veces, yo pongo muchos ejemplos de fondos españoles, bueno, españoles que se venden en Europa, mejor dicho, y bueno, pues digamos que desde ahí, pues podemos llegar a más, ¿vale? Así que bueno, esto era un poco todo lo que os quería comentar hoy. Veo que no hay muchas más preguntas. Espérate, viene a entrar aquí. Perdona, me va a hacer la pregunta. Lo dices por el tema del curso. No, 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 no. No, pues hablaré con las personas del curso. O sea, no, esto no aplica. Insisto, el conocimiento es internacional. O sea, que tú sepas valorar una empresa te va a hacer valorar también, aparte de una empresa española, una empresa italiana, china o americana, ¿vale? Siempre, siempre. Pues aquí pasa lo mismo. Que tú aprendas cuáles son los principales ratios para analizar fondos, ese conocimiento, esos ratios también van a ser válidos para analizar fondos que se distribuyen en Latinoamérica, que por cierto muchos fondos que se distribuyen aquí también lo hacen allí. Pues yo qué sé, BlackRock, Capital Group, Fidelity venden a nivel mundial. O sea, también muchos fondos españoles también están ahí, ¿vale? Y lo mismo para Insisto, que de hecho en el curso lo comento, yo hablo de analizar lo que llamamos, a ver si lo encuentro por aquí, IICs, ¿vale? Que es lo que llamamos instituciones de inversión colectiva, ¿vale? Pero dentro de las instituciones de inversión colectiva, a ver si lo encuentro por aquí, están, por ejemplo, ETFs, planes de pensiones, SICAPs, fondos activos, fondos indexados, también podemos meter los robo-advisors, incluso las carteras gestionadas, ¿vale? Todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Todo este conocimiento que tú adquieras te va a valer para analizar cualquiera de estas opciones. Porque te lo digo, o sea, el ratio de SARPE es un ratio que aplica a cualquier cosa. Entonces, hablaré con ellos porque si has entendido eso, lo han tenido que redactar mal en algún momento. Todo el contenido del curso es formación que es útil para cualquier tipo de producto de cualquier tipo de mercado, ¿no? Insisto, y, por ejemplo, el análisis cualitativo, que es analizar cómo es un gestor, la filosofía, los valores, cómo hace la construcción de cartera, las métricas, todo esto es internacional. Si tú coges un fondo o un ETF que se distribuya, pues no sé, en Colombia o que se distribuya en Estados Unidos única y exclusivamente,
también vas a ver tendrás que hacer todo este proceso. Yo, de hecho, analizo muchos gestores de fondos de inversión que son americanos y que aquí solo está el fondo, pero que el gestor es americano, ¿no? Entonces no cambia nada. Lo mismo para, de hecho ponemos varios ejemplos, lo mismo, por ejemplo, para la distribución de los activos. Pues tú puedes comprar productos o ETFs o fondos índice o fondos mutuos o hedge funds o cualquier vehículo en cualquier otro país y vas a tener también, en fin, y de hecho, fíjate, te digo más, te digo más. Sé que estoy profundizando mucho aquí, pero me parece muy interesante la pregunta. Dentro de la asset allocation, por ejemplo, yo comento 3 carteras. Bueno, comento bastantes más, ¿vale? Pero comento principalmente la cartera permanente de Harry Brown, la de Mef Faber y Ray Dalio, que son 3 inversores americanos. Entonces, yo lo que hago es, a través de todos los ratios, analizar esas carteras, ¿vale? Eh, y claro, pues y las puedes comprar desde, vamos, como si vives en Japón. O sea, las puedes comprar donde quieras. Así que, bueno, lo comentaré con ellos porque, bueno, me sabe mal que te hayas llevado esta impresión, ¿vale? Y luego, ¿se puede usar una media móvil? Lo que estás preguntando es de análisis técnico, ¿vale? Análisis técnico de fondos. Yo no utilizo análisis técnico. El compañero pregunta si se pueden utilizar medias móviles, cruces de sesiones, cierres mensual para comprar y vender fondos. Eh, Aquí ya, si tú inviertes así en acciones y tal, o en fondos, lo quieres hacer en ETFs, perfecto. Yo no utilizo análisis técnico para tomar decisiones de entrada y salida de fondos, ¿vale? No creo que no es mi proceso de inversión, ¿vale? Yo lo hago diferente. Yo soy de entender el producto, cómo invierten, el porqué y demás, y largo plazo, ¿no? Eso es otro modelo, ¿vale? Sé que hay gente que sí que lo utiliza, por ejemplo, con ETFs, hay gente que sí que utiliza más esto para entrar y salir de índices, ¿no? Pero en fondos de inversión, lo normal es entender a la perfección la filosofía, porque el gestor invierte así, dónde invierte y tal, e invertir a largo plazo, no necesariamente únicamente solo según pues, si ha subido, ha caído o lo que sea. Bueno, pero aquí yo siempre digo que cada maestría tiene su librillo y cada uno tiene su técnica, ¿vale? De inversión. Entonces, bueno, si a ti te funciona o tú tienes esos modelos de inversión, pues perfecto, ¿vale? Vale, pues con esto hemos acabado. Espero que os haya gustado. Si queréis pegarle un vistacillo, creo que incluso habláis con la gente de Intefi, que son gente súper maja. Tenéis también más cursos para aprender a invertir y demás. Si os ha interesado, pues encantados de que os ayudemos a responder dudas y demás. Y nada, espero hacer más cursitos como estos que sirvan para que aprendáis sobre fondos y también, pues bueno, para que veáis un poquito una muestra, porque aquí os he intentado contar en, ¿qué llevamos? 50 minutos lo que en el curso igual le dedico 10 horas. O sea que imaginaros todo el nivel de profundidad que tenemos. De hecho, para que os hagáis una idea, solo de la beta uso más o menos 1 hora, porque los vídeos son de 20 minutos. De la correlación, del Sharpe, del alfa. Entonces, bueno, le he hecho bastante tiempo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos webinars. Hasta la próxima.